Muy buenas tardes, soy Isabel Studer, soy presidenta de Sostenibilidad Global. Tengo una trayectoria de 20 años trabajando los temas de cambio climático, sostenibilidad corporativa, transición energética y también temas relacionados con la integración de la industria automotriz en América del Norte. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que es crucial para México y el mundo, y en particular cuando pensamos en la lucha contra el cambio climático. Esta transición energética en el sector transporte. El sector transporte es una de las fuentes más importantes de emisiones de carbono y por lo tanto tiene un papel fundamental para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero que son la causa del aumento de la temperatura planetaria. Les quiero comenzar platicando cuáles son los retos que enfrenta México en este tema que, como decíamos, es fundamental en la lucha contra el cambio climático. El primer reto es que cuando hablamos de electromovilidad o de la transición del sector transporte, por lo general pensamos en un auto eléctrico. Y por supuesto, los autos eléctricos tienen un papel significativo en lo que se refiere al aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero, la contaminación de las ciudades. Pero en realidad el sector transporte es muchísimo más amplio. Entonces, cuando hablamos de la transición energética en el sector transporte, estamos hablando de cómo tenemos que imaginarnos una movilidad distinta, en donde estamos incorporando el transporte público, desde los autobuses hasta hoy los modelos de compartir los espacios de los vehículos personales, pues para ser más eficientes en la movilidad de las personas, sobre todo en lugares como las ciudades. En México ya el 80% de la población vive en centros urbanos, entonces no podemos seguir pensando en solo el auto personal como una solución. Al contrario, tenemos que pensar en estos mecanismos de cómo ser más eficientes en el uso de la energía, sobre todo porque pues, es una energía que cada vez nos cuesta más producir. Ya olvidémonos del cambio climático. En México importamos entre el 70 y el 80% de las gasolinas. Y esto es porque, bueno, pues en México Pemex ya no es la fuente más importante de estos combustibles que durante décadas pues fueron vitales para el desarrollo del país. Entonces hoy, cuando hablamos de la transición en la energía del sector transporte, estamos hablando de los autos, estamos hablando de estos esquemas compartidos, estamos hablando de autobuses, estamos hablando de bicicletas, estamos hablando de motocicletas que han hoy llenado las calles de nuestra ciudad porque pues estamos viendo nuevos modelos de negocio como el e-commerce y toda esta compra que se hace a través de las plataformas digitales. Pero a veces se nos olvida cuando hablamos de la transición energética en el sector transporte que también hay vehículos que transportan mercancías, no solo personas, y sabemos muy bien que también por ese comercio digital pues estamos viendo cómo ha crecido el número de camionetas que se utilizan para repartir mercancías, pero también bueno, las mismas motos que ya mencioné. Cuando hablamos del transporte, entonces estamos hablando de todo tipo de movilidad, incluyendo pues obviamente el transporte pesado de mercancías, que es vital para el comercio en general, en comercio exterior. En México, Estados Unidos, el 70% de lo que comerciamos pues va por vía terrestre.
Y pues cuando pensamos en la economía en general, pues también vemos que este transporte pesado tiene un papel muy relevante en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de la transición energética en el sector transporte, estamos hablando de una agenda bastante compleja que va más allá de los autos eléctricos. Este es el primer reto, que tenemos que entender que cuando hablamos de esa transición estamos hablando de una pluralidad de vehículos, de formas de movilidad y de agendas, y por lo tanto esto merece que haya un mayor interés por parte de la población, pero también un mayor conocimiento por parte de los que trabajan estos temas. Nos tenemos que hacer otra pregunta. Otro de los retos importantes que tiene México es, en primer lugar, una paradoja que enfrentamos como país. Somos el productor número 7 a nivel mundial de autos de combustión interna, en su gran mayoría. Somos el cuarto exportador de esos autos, entonces somos una potencia manufacturera en la producción de autos, pero paradójicamente tenemos el parque vehicular más antiguo del mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues esto es así porque el mercado mexicano no ha sido una prioridad en términos de las políticas de promoción de la industria automotriz. En gran parte porque el 80% de los mexicanos pues no pueden comprarse un auto. Y también hay políticas gubernamentales que no han apuntado a mejorar la eficiencia vehicular. Esto porque si nuestro mercado exterior, bueno, pues está orientado a esos mercados exigentes y nosotros producimos estos autos que van a esos mercados exigentes y no al mercado mexicano, bueno, pues no hay necesidad de ese tipo de políticas. En tercer lugar, hay otras políticas que han permitido la internación de vehículos usados de otros países. Prácticamente estamos hablando de Estados Unidos. Esta frontera porosa, que es la causa de muchos de los retos que tenemos en el país, pues también se manifiesta en la importación de vehículos usados, sobre todo internación de vehículos que llegan a la frontera y que son más baratos, pero que terminan teniendo un impacto en la contaminación y en la obsolescencia de nuestro parque vehicular. Entonces ahí tenemos otro gran reto porque pues si somos una potencia manufacturera de autos, deberíamos de ser también un referente en términos de cómo el transporte, que es una fuente tan importante de actividad económica, se puede convertir en una oportunidad para atender la desigualdad, sobre todo en el mercado interno mexicano. Entonces, un tercer reto que está relacionado con este tema de la desigualdad es que al contar con un parque vehicular antiguo, podemos ver que no solo es que la gran mayoría de los mexicanos no tengan acceso a la compra de un auto, sino que no contemos con transporte público de calidad y que sea suficiente para mover a todas las personas que hoy pues nos tenemos que desplazar en estas ciudades que cada vez son más grandes y complejas. El tema del transporte público de calidad es uno de los grandes pendientes en México, como lo es también el apoyar a los pequeños propietarios, muchos de ellos que ni siquiera están regularizados desde una perspectiva fiscal y que tienen estos camiones, estos vehículos de transporte como su capital más importante para tener una actividad económica. Y sin embargo, no tienen la posibilidad de acceder a créditos
o de poder reemplazar esas unidades, muchas de las cuales pues hoy por hoy tienen entre 20 y 40 años. Y no solo son la fuente más importante de emisiones de gas de efecto invernadero en México, sino que además son una amenaza para la seguridad vial. Hoy existe la oportunidad de que México, al pensar en el mercado interno, al pensar en el fortalecimiento del mercado nacional y sobre todo de sectores que se verían beneficiados por una política de impulso a la desigualdad en el sector, atender y luchar contra la desigualdad en el sector transporte, pudiéramos atender no nada más este tema de desigualdad que es muy presente, esta brecha que hay entre lo que es la política de exportación y la ausencia de políticas internas, sino que además atenderíamos el compromiso que México tiene con el cambio climático. El sector transporte, como ya decía, es uno de los sectores clave en donde la 12ª economía más grande del mundo tiene un compromiso internacional para reducir las emisiones. Entonces pudiéramos hacerlo más que como una obligación, como una oportunidad para atender estos pendientes en un sector otra vez crítico para el desarrollo del país y para la reducción de emisiones y nuestra contribución como mexicanos a la lucha contra el cambio climático.